Muy buenas tardes a todos y a todas quienes nos están viendo el día de hoy en un nuevo capítulo de Quemando la Ventana, un programa hecho por estudiantes para toda la comunidad que sale al aire en la frecuencia modulada 94.5 Radio Universitaria de la Universidad de La Serena. Yo soy Andra Cantuarias y el día de hoy me acompaña mi querido amigo Sebastián Rojas. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien, Andra. Todavía procesando el tremendo fin de semana que vivimos como país. Fue un domingo intenso, largo, pero también interesante para todos quienes estuvimos dentro del contexto de las elecciones presidenciales y parlamentarias del 16 de noviembre. Sí, fue una jornada bastante larga, bastante entretenida a nivel nacional como local. Pero antes de abordar el capítulo de hoy, qué tremenda sección, qué tremendo capítulo hemos tenido como quemando la ventana. Hemos partido con videojuegos, hemos partido después con el fenómeno ovni, hemos tenido temas bastante variados como el capítulo del día de hoy, anime. ¿Qué piensas tú de esto, Sebastián? Sí, dentro de lo que ya ha sido este programa de Quemando la Ventana, ya vamos al sexto capítulo. Ha estado bastante intenso el tema de las temáticas, bastante diverso también para los Sí. distintos públicos juveniles que tenemos. Vamos con este ya, po. Sí, les recordamos a las personas que nos están viendo y nos están escuchando que no solamente nos pueden encontrar aquí en la radio, sino en nuestras redes sociales, en YouTube. Nos pueden encontrar los capítulos en el canal de nuestra escuela, Escuela Periodismo. Y pues síganos en nuestras redes sociales, que es Quemando la Ventana y Radio U Serena, para que no se pierdan este tipo de contenido. Ahora, Sebastián, quiero preguntarte, ¿cómo estuvo tu domingo? ¿Qué hiciste el domingo? ¿Te levantaste temprano? ¿Te levantaste tarde? ¿Te quedaste acostadito? ¿Qué hiciste el domingo? Bastante temprano, me tocó ser vocal de mesa, así que estuvimos en pie desde las 6 de la mañana. Ahí en mi querida comuna de Ovalle, en el estadio de Aguita, estuvimos haciendo el aguante como la mayoría de los vocales de mesa desde tempranito. La verdad, llegué incluso un poquito tarde, pero pasadito los 15 minutos, pero me estaban esperando, así que estuvimos ahí toda la jornada del día domingo. Oye, ¿y hasta qué hora estuviste? Mira, mi mesa la cerramos, bueno, pasadito a las 6. El Mm. conteo lo empezamos a hacer como a las 7 porque tuvimos un problema de descuadre al principio, pero luego no lo supimos contar porque contó con una alta participación, entonces se hizo complicado, pero bueno, como me preguntas, la hora a la que terminamos diría que fue alrededor de las 9, 9:15 de la noche. A esa Oye, hora yo ya me encontraba en mi casa. sí, oye, a ti no es primera vez, bueno, somos de la misma carrera, nos conocemos, somos amigos. A ti no es primera vez que te toca ser vocal de mesa. No. A mí igual me tocó un periodo de ser vocal de mesa, 4 años. Mm. ¿Y cómo viste la gente? ¿Fue harta gente a votar? Sí, mira, dentro de las cuatro que yo en realidad llevo tres elecciones. eh, una que fue con segunda vuelta. Esa vez me acuerdo que fue bastante más, la gente estaba, digamos, un poquito más, con un ambiente más cálido, digamos, más en cuanto a simpatía y también en cuanto a esperarse de manera un poquito más, no sé si violenta o de manera más confusa el Mm. trato con los vocales de mesa, pero esta vez estuvo bastante ¿Y más tranquilo. en tu mesa quién ganó? Mira, ¿Ah? en mi mesa ganó Franco Parisi en cuanto a la presidencia y Ya. Daniel Manucheri en la elección Mm. parlamentaria. Sí, bueno, de ellos dos vamos a hablar más adelante en lo que transcurra este programa. Eh, ¿Y qué te pareció estas elecciones? En cuanto a, A los resultados. bueno, la verdad, un poquito inesperado, sobre todo, como te digo, en mi mesa en Ovalle en general ganó el candidato Franco Parisi. Para mí fue inesperado por el tema de, por ejemplo, de las encuestas y en realidad de lo que uno veía en la calle cuando uno conversaba con otras personas. Eh, no fue tan sorprendente los primeros dos lugares para mí, Sí. en realidad. Bueno, hay un sector que se está quejando de eso, que las encuestas fueron un engaño, pero sí, Que hablando les de eso. terminaron afectando. Sí, sí. Bueno, yo por mi parte me tocó cubrir las elecciones este día domingo. Tuve que cubrir la zona céntrica de la ciudad de La Serena. Fue bastante caluroso, bastante
me tocó moverme harto, porque estuve en los 5 colegios, estuve con una compañera también, pero andar moviéndose, así que fue bastante ajetreado. Así, además tengo una queja con un delegado del CERVEL, no voy a decir el colegio, pero se supone que nosotros cuando somos prensa, uno llega al local y se tiene que inscribir, ¿cachai? Decir, soy parte de tal prensa, me vengo a anotar para hacer despachos en vivo, cosas así. Y yo estaba haciendo un despacho y de la nada llega el candidato de Amarillos por Chile, Felipe Velasco. Y le quisimos sacar una cuña, lo transmitimos en vivo, y de la nada llega el delegado de este local y nos interrumpe la cuña. En plena grabación. Como que perdimos gran parte, se nos olvidó más o menos los temas y ahí quedó. Ahí quedó la cuña y yo me pregunto, igual es medio obvio, si tú eres prensa y va un candidato, tienes que entender que los medios van a ir para allá. Más aún si ya contabas con el permiso, digamos, con el... Sí, pues tú al tener la credencial, basta con que te inscribas dentro del local. Y no, nada, como entender que esas cosas no interrumpir el voto porque es un candidato, ¿cachai? Obviamente va a tener que adherir a aceptar hablar con la prensa si se lo piden. Oye, Andra, y dentro dijiste que estuviste en ¿cuántos locales de votación? En 5. En 5. Y además de esta situación, ¿te tocó vivir alguna otra que fuera, digamos, destacable o que se pueda contar? Sí. ¿Sabes qué fue bien destacable? En el colegio que yo me quedé al conteo de votos, todas las mesas tenían apoderados. No de los mismos sectores, pero se repetía. A ver, en una mesa podía haber uno de apoderado Janet Jara con Kass, después la otra Jara con Parisi, así sucesivamente. Así que y eso me llamó harto la atención porque he escuchado otros locales o otras personas que han sido vocales o tuvieron que cubrir que no había ningún apoderado. No sé cómo lo harán los partidos para decidir qué colegio es estratégico, ¿no? No sé si sea relevante eso. Pero bueno, eso fue lo que me llamó harto la atención, déjame decirte. ¿Y a ti? ¿Algo? Mira, como vocal de mesa, el tema de los apoderados, por lo que yo he vivido en las elecciones anteriores, las que ya me había tocado, fue bastante más... Yo había visto más apoderados de mesa en esas elecciones, sobre todo en la que fue de gobernador, de alcalde. Esa vez yo recibí más apoderados en mi mesa con... digamos queriendo presenciar el tema del conteo de votos, de que todo se realizara de manera verídica, pero esta vez me llamó la atención, según lo que yo por ejemplo esperaba que estuvieran más encima en mi mesa y no, la verdad no. Eso se espera del apoderado. Sí. A uno que le gusta la política igual quiere que el apoderado por último diga, a ver el voto, a ver, déjame verlo. Claro, es lo que uno espera. Coloquialmente hablando, decían que no sean tibios. Es que eso es lo que uno ha vivido visto en la televisión, por ejemplo, desde pequeño, en cuanto a la cobertura de las elecciones. Al final, esto es un show. Sí, claro. Acá en las elecciones, igual se arma, no quiero que suene malo, pero igual se arma un show. Como que todos somos parte de un teatro, por así decirlo, y tenemos que actuar de cierta manera que igual uno espera. Así que no, si vas a ser apoderado, pelea el voto. Bueno, para quienes nos están escuchando y viendo, les recordamos que el capítulo de hoy está tratando sobre las elecciones que tuvimos este 16 de noviembre, presidenciales, parlamentarias y en algunas regiones de senador. Pasemos al siguiente bloque, Sebastián. Sí, bueno, antes que esto podríamos partir con papitas, digamos, con datos curiosos en cuanto a la realización de la elección, además de los que vivimos nosotros, que ya los estábamos contando. No sé si tienes alguno que me quieras compartir. Yo te tengo uno del local donde tú fuiste vocal de mesa. O sea, de la zona donde tú fuiste vocal de mesa. De mi ciudad. De tu ciudad, de Ovalle. ¿Tú sabías que Ovalle, dentro de todo el Distrito 5, fue la tercera comuna con mayor participación de estas elecciones, con el tercer lugar, siendo superada por Antacoyo y Vicuña? En cuanto a porcentaje, la participación de votantes. La participación fue mayor incluso que en comunas más grandes como Coquimbo y La Serena. Mira tú. Y la que menor tuvo fue con Barbala.
Esto según datos de OPR Coquimbo. Ya, el tema de la ruralidad también de repente como que le juega en contra a ciertas comunas, ¿no? Sí, sí. Aunque bueno, Quedan 10 minutos ya. claro, la localización de, por ejemplo, las comunas de Andacollo y de Vicuña, ¿me mencionabas? Sí, Bueno, eso también los beneficia en cuanto a la cercanía, yo me imagino, con sus locales de votación. Además de que esta vez se volvió a la gente, a sus padrones electorales situados en sus comunas, al que siempre, digamos, les tocaba estar votando. Por ejemplo, a mí me habían mandado las últimas veces más lejos y esta vez me devolvieron, digamos, donde yo venía votando de antes, que en el estadio de Ovalle. oye, ¿y tú tienes algún dato curioso que haya ocurrido en estas elecciones? Ya quizás moviéndonos a nivel nacional o local. Mira, a nivel nacional, bueno, las que uno siempre ve, que me llaman bastante la atención a mí, es la gente que asiste a votar con camiseta de fútbol, sobre todo en los estadios de clubes rivales. Por ejemplo, yo estaba viendo a hinchas de la Universidad de Chile que asisten al Estadio Monumental, incluso como vocales de mesa. Sí, hubo Es una bastante mesa llamativo aquello. azul. Sí, sí. Sí. Bueno, igual te tengo un dato, igual triste a quienes nos gusta la historia y nos gusta la política. En 1863 se inventa un partido acá en Chile llamado Partido Radical de Chile. Y ¿Qué pasa? estas elecciones no tuvo escaño electoral. No logró obtener, ninguno. debido quizás al sistema electoral, o también porque va bajando digamos, la cantidad de votantes que puede tener este partido, que Sí. no logró también quizás llamar al voto joven o del adulto joven. No lo llamó, no lo No, llamó, no. Es que Radical hace rato que perdió a alguien. Todos los partidos al menos tienen un personaje que es conocido. RN tiene a Diego Chalper. El PC tiene. El PC tiene hartos, po. Todos conocemos al menos 5 del PC. ¿Cachai? Pero Radical, ¿a quién tenía? Francisco Yarzón, que él estuvo en el PDG, que fue uno de los que se fue. Que tampoco salió elegido para las parlamentarias. claro, él es de los nuevos, él se debe Sí. haber sumado este mismo año al Partido Radical. Sí. Luego de haber abandonado la bancada del Partido de la Gente dentro Sí. de la Cámara Baja. Además vi, complementando esta noticia, que en la sede van a empezar a vender ciertos artículos históricos que tenía Sí. el partido. Sí, yo vi hoy día en un medio la noticia de que ellos por estamento, debido a no lograr el escaño en el partido, digamos a la disolución de este partido legalmente hablando, incluso iban a tener que ceder una sede del partido a la Gran Logia, que es una noticia para mí bastante llamativa. No sé si para ti no te resulta de manera llamativa. Pero bueno, así funciona la política. Hay reglas y ciertas condiciones que se tienen que cumplir. E igual dentro de la misma línea de partidos que ya no alcanzaron escaños, igual otro partido igual, no antiguo como este, pero igual sí importante y conocido como fue Bópoli, que tampoco alcanzó escaños. Y otro partido que va a pasar Digamos, medianamente a un olvido, por así decirlo, si es que no reapuntan. Como nombre en realidad, Sí. porque también obtuvo candidatos que sí terminaron, pero el tema que pasa con estos candidatos es que van a tener que buscarse Una coalición. van a tener que buscarse otra coalición Sí. u otro partido Sí. de su sector que los logre Claro. abrazar, digamos. No significa que no hayan conseguido a nadie. No, Significa que no alcanzaron el quórum requerido. El quórum requerido, que es del Sí. 5% del padrón total. Sí, Ese o es el 4 reglamento. Eso es lo entre que dos dice. regiones. Ah, claro, Sí, también. 4 entre también. 2 regiones. Eso es lo que pasó con Amarillos por Chile. Sí. Que bueno, yo por ejemplo, dentro de este mismo medio de acá de la Universidad de La Serena, a mí me tocó cubrir a la lista generalmente de Amarillos por Chile, y bueno, esta tampoco alcanzó, por poquito en realidad, el padrón total de que necesitaba para no desaparecer, y no lo logró, a pesar de que obtuvo más votos. Uno de los candidatos, que fue Pablo Yáñez, obtuvo Sí. más votos que candidatos que sí terminaron siendo electos por el sistema electoral que nos rige. Bueno, el tema de Amarillos por Chile es algo que teníamos en la pauta, que lo vamos a conversar más adelante, porque era uno de los temas principales en una de las secciones que teníamos preparada.
bueno, siguiendo lo que estábamos hablando de por qué los partidos están desapareciendo, nosotros estábamos comentándole a las personas que no es que no hayan conseguido votos, es que no han conseguido los cupos necesarios. Y quería complementar diciendo que, para dar un ejemplo, Acción Humanista fue uno de los partidos que también desapareció, pero por ejemplo tuvo a Ana María Gasmuri, que si no me equivoco, en su distrito fue la que más votos sacó. Mira tú. Así que bueno, así funciona nuestra política en nuestro país. También me llamó la atención que tuvimos elecciones de senadores Sí, en algunas en regiones. algunas regiones. En las regiones, tú me vas a contar cuál es Sí, la bien. reglamentación de aquello, porque yo, por ejemplo, tenía bastante duda al principio Sí, cuando supe que algunas regiones iban a elegir senador. sí, mira, voy a mirar la cámara. Nosotros en el año 2017 cambiamos de sistema binominal, que es candidato a candidato en las parlamentarias, ¿cierto? Y desde 2017 lo cambiamos a un método Dijon, que el método Dijon forma las listas. Este es el famoso arrastre que hemos estado teniendo. ¿Y qué significa esto? Que aparte de distritos, vamos a estar compuestos por circunferencias, Circunscripciones. circunscripciones, en un total de 16. Recordamos que los distritos son varios, los distritos son Mucho más 30. de 16. Claro, porque hay regiones que Sí. se dividen por 3 como la de nosotros y hay unas que se dividen por Sí. más. Las circunscripciones pares, porque vamos a estar compuestos del 1 al 16, van a tener elecciones contrarias a la fecha que van a tener elecciones impares. Para esta oportunidad nosotros tuvimos elecciones impares. Por eso que la cuarta región no votó. La tercera sí. La tercera sí, por La ejemplo. primera también. ¿Y para qué? Para mantener un Senado que se puede optar a este cargo por 8 años, a los 64, si no me equivoco, que son, y van a ir rotando. 32 se mantienen por 4 años y otros 32 se van renovando. Y eso va sucediendo. Así que el grupo A va a salir en 2 elecciones más. Y el grupo B va a salir en 3 la más siguiente. en la siguiente. Ese es el sistema de Juan que se cambió. Es decir, Es el famoso sistema de arrastre, que Claro. también mide eso, mide la cantidad de votos que tenga una lista. sí. Bueno, entonces, volviendo al anterior, a la explicación anterior que tú hacías para ponerla como en un síntesis más, digamos, no tan enredado. ¿Técnico? Sí, no tan Sí. técnico. Poniéndolo fácil, nosotros vamos a elegir, como somos la región, la cuarta región, vamos a elegir senadores dentro de los próximos 4 años, que es cuando los actuales que salieron electos en la actual elección ya van a llevar recién la mitad de su, Sí. digamos, de su periodo electoral, de su Exacto. periodo como parlamentario. Bueno, volvemos a este episodio especial de elecciones parlamentarias 2025 en Quemando la Ventana. Un programa que sale en radio y en diferentes redes como YouTube, Instagram, en Quemando la Ventana, en Instagram y TikTok. Y los videos y los capítulos los pueden buscar en Escuela de Periodismo ULS. Bien, ¿tenemos alguna otra sección, Sebastián? Exactamente, bueno, ya habíamos visto que esta elección definió a los nuevos diputados y senadores que se van a mantener en funciones a contar de digamos, del próximo año. Dijimos que los senadores en esta región no los escogimos, entonces podríamos conversar en cuanto al distrito 5, que fue la elección de diputados, que la competencia estuvo bastante intensa, terminando siendo electo como primera mayoría Daniel Manucheri, Sí. que terminó incluso arrastrando candidatos con menos del 1% de elecciones eso debido es impresionante. debido al sistema proporcional DON, que se llama. No sé si te llama algo la atención esto a ti u otro resultado de esta elección que te llamara la atención. Sí, bueno, Daniel Manucheri fue la mayoría total de todas las De todas las regiones. De todas las Así regiones. es. Arrastró a Bernardo Salinas, que tuvo un 0,54% de los votos. Arrastró a Natalie Castillo y arrastró a Carolina Tello. A Carolina Tello, que obtuvo... ¿Qué porcentaje obtuvo? Carolina Tello obtuvo el 3,37% de los votos, con 15.000 votos. De hecho, un dato igual interesante, las elecciones no se miden por porcentaje, se miden por los votos. Así que mejor refirámonos a eso con los votos. Sí. ¿Sí? Tú, Sebastián, una vez en la interna nosotros conversábamos de que estas elecciones
se veía muy fácil para Amarillos por Chile acá en la región. En la región, bueno, en realidad eso era porque nosotros, lo que terminó sucediendo, al menos bajo mi percepción, es que el movimiento La Lista tenía un buen arraigo en cuanto a las comunas grandes como La Serena, Coquimbo, que terminaron logrando, incluso Amarillos por Chile terminó logrando alrededor del 9% del padrón total en la provincia del Elqui. No así en las provincias de Choapa y Limarí, que terminó siendo alrededor del 2% total. Entonces esto genera esto demuestra que quizás la lista no logró entrar, digamos, dentro de las Faltó comunas campaña. más... Claro, no logró entrar dentro de las comunas más pequeñas de la región. Quizás nosotros teníamos entonces un tipo de sesgo porque nosotros lo veíamos al ser personajes tan conocidos acá, como por ejemplo Félix Velasco y Pablo Yáñez, que fueron dos personajes que fueron a una elección de alcalde y de gobernador. También participaron no perdieron por mucho. Fueron buenas mayorías. Félix Velasco tuvo hartos votos y se esperaba que al menos uno de ellos llegara al Parlamento como diputado, pero no lo lograron. Y ahora con este dato que tú nos estás arrojando, igual es bastante interesante y que sí, posiblemente sí faltó campaña. Sí, recorrer más, salir más a otras provincias. No, y ellos incluso contaban con esta especie de teoría en cuanto al uso, por ejemplo, de las aguas, que esto afecta bastante a los sectores más rurales, el tema de la empleabilidad en la región, en los sectores rurales también. Sí. Le faltó, digamos, le faltó pantalla quizás en estos lugares, porque incluso uno acá los veía bastante. Bueno, como tú mencionas, ellos participaron ya dentro del Consejo Municipal de La Serena, entonces acá corrían con ventaja, incluso como mencionábamos, obtuvieron bastantes votos, la gran cantidad de los votos de ellos los obtuvieron acá. Pero perdieron, lamentablemente para ellos, por falta de no salir de campaña. Pero hay un dato, bueno, para complementar quiénes son los otros candidatos que salieron, porque son 7, se los voy a leer. El primero, Daniel Manucheri. El segundo, Marcos Zulantay, un personaje que ya es el rostro visible ya de la derecha en la región. Él y Sergio Gaona, al menos, que son los dos rostros más populares, al menos, en la región por parte de la derecha. Natalie Castillo, colega de acá de la... Periodista estudió acá de la Universidad de La Serena. No con nosotros, pero estuvo aquí. Es parte de nuestra escuela, Elaine Urqueta también obtuvo. Carolina Tello, Eric Groth y Bernardo Salinas, que fue el que menos votos obtuvo, y por bastante, déjame decir. Claro. Que digamos, es probable que fue arrastrado por el sistema electoral y por paridad de género, ya que bueno, esa lista obtuvo 2 hombres y 2 mujeres que terminaron entrando a la Cámara Baja. Sí, bien, desearles el éxito a ellos porque son nuestros representantes en la Cámara Baja. ¿Podemos movernos a nivel nacional por las parlamentarias? Me parece porque también dejó bastantes curiosidades. Te invito, hagamos primero un recuento de los escaños que ganaron. Esto es un tema igual interesante, se los voy a... Vamos, sobre todo porque esto muestra gran tema de representatividad de los sectores políticos. Claro, y un posible favor al futuro gobierno, al futuro gobierno, la futura administración del Estado. Que en este caso va a ser para José Antonio Caz, que va a contar con una mayoría amplia en el Congreso, al menos en la Cámara Baja. En caso de ser electo, sí. Claro, en caso de ser electo. Porque el partido con más diputados electos terminó siendo el Partido de Republicanos, que logró... ¿Te digo el orden? Dígame. Partido Republicano con 31. Después vino Unión Democrática Independiente con 18. Frente Amplio, Partido de la Gente con 14. Frente Amplio con 17. Partido Socialista y Comunista con 10. Renovación Nacional obtuvo 13 y el Partido Nacional Libertario obtuvo 8, dando un total de 69 puestos para una derecha en total. Y sin sumar contando lo que sería, digamos, la centro derecha y la derecha más como la del Partido Republicano. Sí. Así que va a ser un congreso mucho más amistoso
posible caso de que gane José José Antonio Antonio Kast, de Kast. hecho. Así es. Pero Y teniendo en cuenta los candidatos o sea, digamos, los diputados del sector que terminó logrando el tercer lugar en la elección presidencial del Partido de la Gente, sí, que 13. son alrededor de, bueno, son 14, 13. perdón, 14. Ya. Son 14. Eso suma alrededor de 90 diputados en el caso de que ellos dejen de ser oposición como ellos se hacen llamar en el actual gobierno. Sí, bien. Igual para estas elecciones de diputados, hubieron mucha gente de la tele, mucha gente famosa, Así es. algunos que venían haciendo campaña o que se veía venir una postulación al Congreso hace rato, como por ejemplo en lo que pasaba con Pablo Herrera, el Sí. músico chileno que Sí, venía haciendo campaña, digamos, o el casi Sin Fil- campaña. claro, desde Sin Filtro, que alrededor de 3, 4 años. sí, sí. Entre esas también estaba Marlene Olivarí, Mm. también estuvo Juan Carlos El Pollo Valdivia, Felipe Valdivia, Pollo perdón, Felipe Vidal. Felipe Vidal, el ex rostro de Canal La Red. Sí, 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 sí. María Luisa Cordero también, quien estuvo ya, no logró la No reelección, la logró la doctora. reelección. Los que sí lograron la Lograron reelección fue Pamela Giles, Pamela Giles, una que persona que militó en el Partido Comunista, después pasó a la Acción Acción Humanista, y ahora pertenece Partido de la Gente. al Partido de la Gente, que logró al final que, bueno, llamó la atención la gran cantidad de votos y de escaños que logró conseguir en ambas Sí, cámaras. sí. Otro que salió electo fue el ex general del Ejército de la República, Cristian Vial, por el Partido Republicanos. Él es el que comandaba, digamos, que le pedía el permiso al presidente en las paradas militares, Sí, ¿no? sí. Que llamaba la atención bastante en redes sociales cuando se publicaban estos videos. La gente reaccionaba comentándole qué grande el Sí. general, porque se nota que se hace respetar la institución y todo aquello. Bien, pero ya está retirado y me confundí, dije diputados y era para la Cámara del Senado. Para la Cámara del Senado. Me confundí. Ya quiero volver un poco a La Serena porque dejamos un tema igual importante, creo yo. Sí, ¿cuál es? Acá dentro de la selección de los 7 candidatos que tuvimos como región, hubo uno del Partido Nacional Libertario, Eric Groch, que se descubrió que tenía una acusación de violencia intrafamiliar. Esto salió un día antes de la elección a la papeleta. Incluso Y estalló el lunes cuando ya fue electo. Incluso circula un video en el cual Sí, él digamos, sale agrediendo en el auto. personaliza esta violencia con digamos, a su pareja o expareja. Sí. Y no sé qué opinas tú. Yo sí opino que no debería ser así. Porque si tenemos un candidato, o bueno, una persona que quiere postularse a un cargo público y tira una acusación, simplemente que no. Y así, y estoy de acuerdo con la negación de postularse a Daniel Jada, por ejemplo. Que él quiso y no, tú estás siendo investigado, tú Claro. no puedes optar a estos cargos porque se te acusa de un delito. Bueno, es Cervel quien ve estos temas. Sí. No sé qué habrá pasado ahí, que no lograron detectar esta denuncia, digamos, este caso en el cual se encuentra el diputado ya electo. Como ha pasado en elecciones anteriores, que estos casos también se han detectado. Creo que en el mismo Partido Republicano terminó sucediendo en la elección anterior. Creo que en la de gobernador, en la de alcalde. No me recuerdo muy bien el nombre del candidato, pero él terminó siendo, no sé si expulsado o él terminó renunciando al partido debido a esta polémica. Sí, yo creo que ya en general, como tocaste también el tema del Partido Republicano, Jorge Quirós, uno de sus voceros económicos, su analista económico que tiene José Antonio Kast, igual está siendo culpable por el tema farmacia, si no me equivoco, o alguna de estas colusiones. Perdón por no decir el nombre, cuál, pero no lo recuerdo. Pero creo que los políticos deberían cerciorarse de quienes los están apoyando. Así es. También Boric, cuando recuerdo que con Carolina Oliva
Igual se le acusó y no tuvo que renunciar. Carolina se vio Oliva muy terminó afectada la perdiendo campaña. Sí, Dos minutos. su puesto. Sí. ¿Te parece si vamos a la parte más esperada de Quemando la Ventana en esta edición especial de elecciones? ¿Te parece Vamos, si vamos? Vamos. La elección presidencial, ¿te parece? Sí, vamos con las elecciones presidenciales. Para quienes nos están escuchando a través de Quemando la Ventana, nuestras diferentes redes en radio, estamos hablando de las elecciones presidenciales aquí junto con mi compañero Sebastián. Estas elecciones que vivimos el domingo 16 de noviembre, en la cual votamos por presidente, diputado y senador. Con mi compañero acá ya hablamos de parlamentarias y dimos algunos datos, hablamos de lo que hicimos nosotros y ahora vamos a hablar de las presidenciales en la cual ganó la candidata al Partido Comunista Janet Jara y el candidato al Partido Republicano José Antonio Kast. ¿Tú, Seba, te sorprende estos resultados? Bueno, Lo que se dio este fin de semana al tener de 8 candidatos que 5 de las 3 fuerzas que sacaron más de 1 millón de votos sean 3 de derecha. mira, la verdad, en cuanto a por ejemplo, a la representación que tiene el actual gobierno en cuanto a la candidata Janet Jara, digamos que es probable que no llamara tanto la atención en la mención que haces tú del resultado que obtuvo la derecha como conglomerado en general. Lo que sí termina llamando la atención es que antes que los otros 2 candidatos de derecha que lograron los primeros lugares, terminara ganándoles Franco Parisi, que incluso hay gente que dice que él debería haber logrado avanzar a la segunda vuelta por un cierto fraude. por un supuesto fraude que que decían ellos... las encuestas. Sí, así como es. que dijeron, no, mejor voto por tal candidato. Claro, pero eso, no sé, Parisi fue el mismo que dijo en todo su periodo de campaña que las encuestas no servían, que las encuestas mentían. Y ¿de qué sirve quejarte de algo que tú mismo acusabas que era falso? Ya, yo igual siento que es como ir... meterse una mucho, rabieta. sí, meterse Una mucho en un rabieta. tema que en realidad él no iba por su campaña, digamos. Ahora, sí. Ser tercera mayoría ¿Mm? es brutal. Sí, no, Sí, eso marca con la cantidad de eso votos que sacó. Marca bastante la jornada, digamos, la diferencia incluso Sí. entre regiones. Por ejemplo, la región de Coquimbo, él casi termina sumándose al primer lugar, sumándose también al resultado obtenido Claro. en las primeras 3 regiones de... Y si, de claro, y si nos dividimos por zona, tal como tú mencionabas, Todo el norte es de él. Así Hasta, es. y Estuvo cerca de lograr tener la región de Coquimbo Coquimbo. también. Así que, Como y mencioné, a diferencia del 2021, que ganó solamente en Antofagasta, ahora con voto obligatorio. con voto obligatorio Se logró... amplía. Con voto obligatorio, el Sí. candidato del Partido de la Gente logró Un partido- la primera mayoría casi en prácticamente todo el norte. igual. Incluso hubieron comunas de acá de la región de Coquimbo en las que Franco Parisi terminó ganando. Él, o sea, porque Janet Jara terminó siendo el primer lugar en La Serena, Coquimbo. Me parece que en la ciudad, en las comunas de la provincia del Choapa, esas fueron las comunas en las que ella terminó alzándose, digamos, en este primer lugar Pasó el regional. campeonato. Así es. Sí. Bien, y un partido de la gente que camina solo. Sí, No va con lista, no va de la mano con ningún otro partido. es su propia lista. Somos nosotros. Bajo esta narrativa, digamos, antipolítica, anti-izquierda-derecha, que les termina resultando, la verdad, porque Convence. porque, Yo- bueno, ya vimos que en el Congreso terminó logrando bastantes escaños, Claro, sumado a lo que los pasó después de resultados otro... anteriores, No, perdón. ¿Te referías a las elecciones pasadas o a estas? a lo que ellos llevan ya, que ya llevan 2 elecciones en cuanto a Congreso Claro. y también terminaron con el tercer lugar en la elección Pasada. de Franco Parisi, así es, Sí. 2021. Bien, un partido que ha demostrado que lo ha hecho súper bien. Mm. Súper bien. Tienen un personaje que es un símbolo, que es él y nosotros también. Mm. Así que, bien. Yo creo que el candidato Franco Parisi debería quedarse acá en Chile. Sí. Si quiere seguir haciendo una carrera Así política, debería quedarse acá. Porque si yendo y viniendo consiguen 2 elecciones consecutivas, tercer y cuarto lugar, o tercer y tercer lugar, alcanzar hartos escaños en el Parlamento, habla muy bien de ti. Habla que eres una persona que convence, que es una persona que tiene buenas propuestas. Así que bien
por él y que ojalá y que se quede. Así es, Y que porque se no quede sé así si tú en una recuerdas carrera política, diría, hasta podría ser primera mayoría sí, en una en una siguiente en una primera elección, vuelta. o claro, Un incluso en una 50 primera más vuelta. 1 ¿Recuerdas tú cómo él hacía campaña en la elección anterior por vía... internet. Sí, porque nos encontrábamos en el contexto de la pandemia, Sí, en el tema de los bad boys, Sí. de YouTube, sí. de la televisión, las televisiones regionales que ellos tenían bastante arraigo y ahora terminaron posicionándose como la tercera fuerza política, Uf. digamos, más fuerte Y quieran o no, todo son todo una Chile. fuerza política. No son apolíticos, son igual, pertenecen a un sector, tal vez ni izquierda ni derecha, o medianamente de uno más que del otro y así. Pero ya son una fuerza política. El PDG es una fuerza política que se quedó y no se va a ir quizás en cuanto. Así que, bien por Franco Parisi. Ahora vamos con dos candidatos que igual, a mi parecer, decepcionaron. Uno sobre todo, por cómo él empezó su carrera política, siendo tercera mayoría en el 2010, tercera mayoría en el 2014, y ahora siendo el segundo con menos votos en 3 elecciones consecutivas, que es Marco Enríquez Ominami. Él fue uno de los primeros en hablar realmente de progresismo, en el PRO, en su partido del 2016, que desapareció en las elecciones antepasadas, si no me equivoco, y que ahora, el día de hoy, no logra superar un 5% de la elección. ¿Tú recuerdas la entrevista que le hizo Tomás Mochati a él, que le mencionaba el tema de que normalmente los políticos van aumentando sus votos, su arraigo, sobre todo los candidatos presidenciales? Y le mencionaba que él en realidad va bajando y ya cada vez... va bajando. ¿Cómo fue que él mencionó en su entrevista posterior a los resultados del domingo? Bueno, él menciona que fue un fracaso total para, sí, de hecho, para el sector en general. Dio a entender que va a dejar la política, que ya se dio cuenta de que no. Y acá, citando nuevamente a Franco Parisi, todo lo contrario. Meo nació como un Franco Parisi, alguien que tenía un mensaje potente que convocaba en voto optativo. Como una alternativa a los sectores tradicionales. Claro. Y convenció al principio, se mantuvo su mensaje la siguiente y después, ¡boom!, se cayó. Se vino para abajo, todo lo contrario como fue Franco Parisi. Ahora el profe Artés. El profe que... el profe Artés, que lleva 2 elecciones siendo el que menos votos tiene. Sí, muchos dicen que el voto del profe Artés es de gente que realmente está con él, gente que piensa igual que su candidato, que es como el candidato que realmente se parece a sus votantes. ¿Tú qué opinas de esto, Sebastián? ¿Qué opinas del profe? Bueno, Artés, él ha demostrado que su narrativa la tiene bien arraigada. Él es así y él no muestra cero cambio, ni se imagina, por ejemplo, darle apoyo a Janet Jara, como él lo ha dejado claro. Pero tampoco marca tanto la diferencia el profe Artés. No es lo mismo contar con el respaldo de Artés que con el de Kaiser, que es una crítica que yo hago igual al profe Artés, porque muchos lo miran, o no, a su sector, el profe, es el profe Artés, déjenlo. No, es un candidato presidencial que tiene un pensamiento que no va. Una idea. Venezuela no es una democracia, Corea del Norte no es una democracia, son dictaduras. No lo podéis respaldar, no puedes respaldar eso siendo un presidente de la República. ¿Y qué opinamos del tercero dentro de estos últimos 3 lugares, Harold May Nichols? ¿Qué tenemos para comentar? Harold May Nichols, quien incluso en redes sociales apuntaba como una posible sorpresa. Pues se podría decir que quizás sí, porque había gente que pensaba que podría haber quedado último. Le ganó a 2 candidatos que tenían experiencia. Así que yo, si se podría postularse de nuevo o algún otro cargo político igual, para que vaya agarrando un poco igual más de experiencia en el sistema público. Quizá un alcalde. Cámara. Claro, no sé si es tan conveniente votar por un presidente que nunca ha trabajado en el sector público. O directamente en él, porque sí ha trabajado en conjunto, como fueron los Panamericanos, pero no directamente, no estando en el ministerio no estando en el Parlamento, ¿sí? Así que yo creo que le recomendaría bajar un poco las expectativas e irse a algún parlamento, algún consejo, alcalde, para que agarre experiencia. Se tiró directamente, yo encuentro, y convenció también. Sí, logró. Convenció.
Pero yo también creo que el voto de Artés y de Harold McNichol también fueron más como un meme de fútbol, comunismo radical. O sea, así como que fue un público más que simpatizaba con el candidato por la figura. Terminó pegando el tema del fútbol, porque Claro. incluso Marco Enríquez ¿recuerdas que una de sus promesas era Estadio el Barbullita. estadio para la Universidad de Chile? Sí. Estadio Barbullita, querían algunos, Estadio Barbullita. Mm. Sí, y eso, bueno, claramente no convenció porque le echaba del abuso muerto. Yo diría que hay más hinchas de la U que votantes de MEO. Sí, sí. Bueno, ahora pasemos a Johannes Kaiser o Evelyn Matei. Revisemos a ambos que al final obtuvieron una diferencia si mínima. es que sus votos terminan yéndose directamente al candidato del segundo lugar. Bueno, Johannes Probable Kaiser que terminen logrando la presidencia. Johannes Kaiser sí prometió al tiro que los votos iban para José Antonio Caz. Así es. Y Evelyn Matei creo que aún no se ha pronunciado hasta el día de hoy. Aún no se ha pronunciado, de pero manera tan directa, no, muy difícil de que no. No, pero no creo que todos. Si es que así es, eso es lo que yo te quería decir. Es probable que varios votantes que venían saliendo de la ex concertación que terminaron dando su voto por ella, es probable que vayan a Janet Jara. Sí. Claro, porque son más simpatizantes al bloque. Claro, a la idea del centro, de la centro. Claro, porque ellos tienen Janet Jara tiene el centro. Sí. Al menos de trato. Yo soy Lo mismo pasa con los votantes de Franco Parisi. Claro. Hablemos de los dos de Johannes Kaiser y hablemos de Evelyn Matei primero. Que igual es un tema igual interesante en conjunto con lo de los partidos políticos, porque la derecha clásica se cayó. No, terminó logrando ya el no último es lugar tan en fuerte cuanto como a la antes. derecha. Sí. Pero recordemos que en las comunas más ricas, digamos, que son Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea, Evelyn Matei logró el primer lugar, fue la candidata con más votos. Evelyn Matei fue la candidata elegida de las 3 comunas más ricas. Así es. Franco Parisi fue elegido las 3 más pobres. Bueno, Evelyn Matei, que en conjunto a la lista que ella representaba, entre ellos desapareció Popoli, que era uno de los 3 pilares de la derecha clásica, de la derecha piñerista, ¿cachai? De esa derecha que viene hace años acompañándonos y que nos supo combatirle a esta nueva derecha más conservadora, claro, a la derecha conservadora, a esta derecha que cuando hablemos de José Antonio lo podemos mencionar más, pero esta derecha que se ha ido a convencer, y esta nueva derecha no ha sabido convencer a sus votantes, no ha sabido dejar que se queden marcar su discurso, marcar su narrativa. Y van perdiendo gente y han perdido parlamentarios. Los perdió y se los terminó ganando el Partido Republicano. Sí, Rojo Edwards también. Así que tirón de oreja para este sector, porque una cosa es que tu candidata no haya pasado al tercer lugar, no haya pasado a segunda vuelta, pero que haya quedado quinta. Una persona que fue alcaldesa, una derecha que tenía un público, una derecha que le marcó que ayudó a José Antonio Caz, que ha sacado dos presidentes, o sea, el mismo presidente dos veces. Sí. Y que a pesar de que haya desaparecido Popoli y que RN haya sacado muy pocos votos, es preocupante para ellos. Así es. Y vamos con, antes de hablar de José Antonio Caz, el candidato del Partido Libertario. Para el Partido Nacional Libertario. El mal llamado anarcocapitalista. Mal llamado anarcocapitalista. Bueno, otro personaje que supo endurecer más el discurso. Así es, Johannes Kaiser, bajo una narrativa, digamos, dejada del Partido Republicano, ya que lo consideraban, así como el mismo Caz consideraba a la UDI como muy centrada, digamos, muy colaborativa con la izquierda, que terminó ahora logrando un cuarto lugar. Incluso, por ejemplo, en mi mesa, en mi distrito, Johannes Kaiser logró bastantes votos, digamos. Él obtuvo bastantes votos en ciudades no tan grandes, no en las principales ciudades de las regiones, sobre todo de la zona norte. Siendo él la segunda fuerza de la derecha. De hecho, ni siquiera Evelyn Matei fue la segunda fuerza, fue la tercera. Bien, eso con Johannes Kaiser, que estamos un poquito cortos de tiempo. Vamos a hablar de los dos vencedores. Que disputan
el 14 de diciembre el sillón presidencial. ¿Haremos de José Antonio primero? Vamos con el segundo finalizar lugar, con José Antonio Kast, ya que va de derechas la cosa. José Antonio. Si Parisi es un símbolo, José Antonio Kast es algo mucho más grande para republicanos. Para republicanos y para la derecha. Para esta derecha nueva que estábamos hablando. Así es. José Antonio Kast se ha transformado en ese personaje que es intocable para ellos. Estandarte, claro. Estandarte, el capitán. Sí, y que lo ha hecho bien, ha sabido ganar gente desde el 2016, que lo venimos viendo en presidenciales, y ahí ha sabido crecer, ha sabido dar un mensaje, ¿cachai? Ha sabido manejarse en redes sociales, ha sabido caer con el público joven, caer con el público más joven y convencer. Sí. Ha logrado entrar también incluso en la política universitaria, ese sector político. Sí. No tanto la derecha clásica. La derecha clásica. Sí. Es cosa de ver el crecimiento de las juventudes republicanas. Así es, pues a raíz de eso te lo decía. Y eso habla muy bien de los partidos políticos del cuando trabajo tienen que unos cimientos de jóvenes. Del trabajo que hacen con la juventud. Y van para arriba. Así que José Antonio Kast, que está con su discurso fuerte de seguridad, con su plan implacable, frontera segura, y que él ha sabido abrazar esta temática y exprimirla al máximo. Y ha hecho campaña con esto. Así que bien por José Antonio Kast, que es el que la tiene mucho más fácil, porque tiene dos candidatos que tienen hartos votos. Y de hecho es posiblemente que él sea el futuro presidente de la República de nuestro país. Claro, y él compite con Janet Jara, la candidata del Partido Comunista, del oficialismo también. Han habido bastantes partidos de la centroizquierda que marcaron su apoyo ya sin importar, digamos, por el tema, por el sector político contra el que compiten. Ella tiene esta idea de continuar, digamos, con el programa del actual gobierno de Gabriel Boric, digamos, mantener y ir mejorando los proyectos que tienen en áreas como la energía, incluso como la seguridad, como José Antonio Kast. Pero son igual propuestas distintas, porque claro, ella va más al tema del secreto bancario y José Antonio Kast va con medidas más fuertes, medidas más... Y en comparación al actual gobierno, ¿cómo ves tú una administración de Janet Jara? Es difícil saberlo porque tampoco sé si va a ser 100% continuidad, porque igual el gobierno no cuenta con tanta aglomeración de partidos como si lo tiene Janet Jara. Y posiblemente, algo que tiene que sí o sí hacer Janet Jara es hablar con Franco Parisi y negociar. Así que si en una posible victoria no va a contar con gente del PC, del PS y de Frente Amplio, así como lo tiene el gobierno de Gabriel Boric, va a tener con gente de centro. Va a tener con gente de izquierda, extrema izquierda y del PDG. Es real eso, ya estamos viendo cómo ella... Y ya estamos viendo ese guiño, ese coqueteo entre Franco Parisi y Janet Jara. Del tercer lugar, Franco Parisi. Bueno, en realidad ambos candidatos también dependen de la masa de votos que obtuvo Franco Parisi, como lo mencionaba. Pero más Jara, obviamente, mucho más Jara. Tú dices que los necesita más. Sí, Kast necesita mantener a los que están. Kast necesita atraer gente. Así que, nada, yo creo que el que lo tiene más fácil es José Antonio, por lejos. Así que, bueno, Janet Jara, en que empezó a tirar guiños, como te mencionaba Parisi, no más IVA a los medicamentos, tope salarial de 5 millones y hasta mezclar ministerios, el de vivienda y de bienes nacionales. Bueno, Andra, independiente de los resultados, siempre es lindo ver a la ciudadanía participando, conversando como nosotros estamos aquí, y bueno, dando a conocer su voto y siendo parte de este proceso democrático, que al final es lo lindo de esto. Hacemos el homenaje también a Cervel y a los vocales de mesa, no solo por el hecho de haber participado, porque en realidad sin ellos esto no sería posible. Bueno, ya estamos llegando al final de este programa especial post elecciones. ¡Qué fome! Esperamos que hayan disfrutado el análisis, los datos y el repaso de todo lo que ha dejado el pasado domingo 16 de noviembre, Andra. Esperemos que le hayan servido algunos datos de los que tiramos. La juventud igual le gusta hablar de política, no solamente de videojuegos y de anime. Bueno, recuerden que pueden escucharnos
todos los viernes de las 3 a las 14 horas por la 94.5 acá en la ciudad de La Serena. Esta es la Radio Universidad de La Serena y puedes también ver los episodios de YouTube a través del canal de la Escuela de Periodismo y seguirnos en nuestro Instagram y TikTok @quemando la ventana y también en el de la Universidad de la Radio de la Universidad de La Serena @Radio Serena. Muchas gracias por acompañarnos. Nosotros nos estaremos viendo en una siguiente edición con un nuevo capítulo de Quemando la Ventana, Andra. Que tengan una excelente tarde. Nos despedimos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Y esto fue Quemando la Ventana. Adiós, amigo Sebastián. Chao, chao.